Señor les bendiga. Vamos a terminar con la segunda parte del capítulo 2 del libro de Nehemías. Habíamos dividido este capítulo en dos secciones debido principalmente por el lugar geográfico. Primero vemos a Nehemías en los primeros 10 versículos. Todavía está allá en la ciudad de Susa hablando con el rey Artajerjes, pidiéndole las cosas necesarias para hacer este viaje a reedificar la ciudad, y logra con creces, gracias que la mano del Señor estuvo sobre él, todas las peticiones, llevando aún los materiales necesarios para reedificar los muros. Además lleva las cartas del rey que le abrían el paso para poder cruzar diferentes pueblos que estaban en el camino, y también le acompañó parte de un ejército para que le protegiese. Ahora vamos a trasladarnos a Jerusalén, empezando en el versículo 11 del capítulo 2, y dice así: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días. Interesante ver que Nehemías no empezó a anunciar ni a hacer mucho ruido sobre su viaje, sino que esperó 3 días, y podríamos decir 3 días ¿de qué? Probablemente en oración, en soledad, buscando la guía, la presencia de Dios, tratando de poner su mente en la forma correcta, cómo iba a dirigirse a los líderes judíos en aquel momento y cuáles eran los planes para que aquello fuera exitoso. También durante estos 3 días tal vez necesitó tener información de algunos de los judíos de allí, de confianza, que le hicieron saber cómo se encontraba toda la situación, para que en el momento en que él iniciara el plan de reconstrucción fuera exitoso. Después de estos 3 días de que llegó a Jerusalén, nos dice que se levantó, dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Vemos ahora poniendo el plan en acción. Nehemías con sabiduría escoge la noche para ir a hacer un recorrido por los muros y todos los alrededores de la ciudad. Lleva gente que le protegiese, porque era una ciudad desprotegida, podrían haber habido enemigos, y ya sabíamos que tanto Sanbalat como el otro enemigo que tenía deseo, Tobías, el enemigo allí, querían tal vez tener una emboscada o tratar de matarle, pues ellos se habían enterado a través del viaje de Nehemías que él ya había llegado a la ciudad. Pues desde el capítulo anterior, el versículo anterior nos dice que ya Sanbalat y Tobías ya tenían conocimiento y estaban molestos, les disgustó que Nehemías tuviera el plan de reconstrucción. Bueno, empieza a recorrer los muros después de este tiempo, diríamos tiempo de soledad, tiempo de privacidad en su habitación, en su plan, para buscar tal vez la respuesta correcta. Señor, ¿ahora qué haré? Ya mis planes van bien, pero ahora ya son momentos cruciales, porque voy a enfrentarme a los que ya están aquí y han estado por años. Se cree que por 90 años habían estado allí los judíos desde que habían vuelto del regreso, de que habían sido llevados al exilio, y por 90 años no se había hecho nada. Aquello estaba en unas condiciones deplorables. Había gente que había que conversar con ellos, había que motivarlos, había que revisar detenidamente cómo estaba la condición, pues él no había mirado aún la ciudad de Jerusalén y sus muros caídos. Él necesitaba todas estas cosas antes de emprender. Muchas veces
somos un poco atrevidos y inquietos cuando vamos a trabajar para el Señor, pero notemos en Nehemías esta paz, este tiempo de pasividad, un tiempo de soledad, pues antes de la actividad hay que detenernos, meditar y pensar y hacer las cosas después con mucha sabiduría. No empezó inmediatamente, estuvo ese tiempo allí porque Dios quería que él tuviese ese tiempo de conocimiento, de preparación, y también que Dios le diera la sabiduría para motivar a aquellos que iban a cooperar, porque la obra Nehemías no la podía hacer solo. Vamos a ver que tiene que motivar una gran cantidad de personas que voluntariamente, y cuando hablamos voluntariamente muchas veces en las iglesias es complicado lograr que haya ayuda, que haya manos voluntarias para hacer la obra. Hay que motivarles a través de la presencia del Señor en nuestras vidas para que puedan ver la visión de la obra del Señor y que no se acostumbren a que no se puede hacer. Es muy fácil decir no se ha podido, no podemos, no tenemos capacidad. Cuando llevamos el plan del Señor en nuestras vidas, hay que aprender a motivar a aquellos que han estado tal vez en fracaso, han estado en desilusión por muchos años. Y en este plan de Nehemías, entonces decide descansar y tener ese tiempo, diríamos que un tiempo de silencio. No sonó trompeta, no levantó allí banderas diciendo aquí viene el gran gobernador Nehemías y lo que ustedes no han hecho yo lo voy a hacer, ustedes son unos fracasados, yo en cambio vengo en nombre del rey Artajerjes y vengo a hacer y vengo a mandar y vengo a gobernar. Por el contrario, tuvo una actitud pasiva de siervo, de hombre muy lleno de sabiduría. Nos dice el versículo entonces que él se levanta por la noche, revisa, va con gente de a pie, solo él va en una cabalgadura para que no levantara bullicio, no levantara demasiado ruido y la gente empezara a sospechar de qué iba a suceder. Había sabiduría y dice que salí de noche, versículo 3, por la puerta del valle hacia el frente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Vino y verificó precisamente lo que Ananías le había contado cuando visitó allá a Nehemías en el reino, y verificó con su propia mano. Y aquí hay sabiduría. Cuando alguien nos informa de algo que está sucediendo, muchas veces actuamos descabelladamente y es importante estar certeros, tener una seguridad de que lo que se nos ha relatado es real. Y Nehemías toma esa sabiduría de ir y revisar. Y salió, dice en el 13, y luego en el 14, y pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba, porque había mucho escombro, estaba muchos pedazos de muros y demás, y estaba obstruido el camino. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Versículo 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni lo que había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías tuvo la inteligencia de esperar el tiempo correcto, después de haber examinado la situación, después de haber sopesado y puesto en las manos del Señor aquella gran obra, aquella gran situación difícil que iba a lograr, puso primero todo eso en las manos del Señor antes de declarar a nadie el plan que Dios le había puesto en su corazón. Podemos imaginarnos que él estaba formulando un plan de reedificación del muro. Tal vez en su mente estaba juntando cada trabajo. Al observar las diferentes secciones del muro, ya estaba planeando la forma en que se iba a reconstruir, quiénes iban a necesitar, qué clase de personas, que quizás carpinteros necesitaba, por otro lado necesitaría otros que trabajaran el hierro para hacer partes de las puertas, en fin, iba
cerciorándose, haciendo un resumen, haciendo una estadística de cada detalle en los muros y apuntando. Quizás ahí tenía alguien que apuntaba qué se iba a necesitar, cuánta madera acá, cuánto material de construcción, y de modo que él estaba haciendo un plan idóneo de trabajo y buscando los que iban a ser idóneos para llevar a cabo la obra. ¿Quién podría ser el que mejor pudiera hacer este trabajo? La reparación de aquellas puertas, tal vez se necesitan 3 carpinteros y vamos a necesitar gente fuerte. Y si hay que hacer excavación y hacer hoyos, bueno, cualquiera que tenga una buena espalda y fuerza lo puede hacer. Yo creo que durante este recorrido, y nos muestra los diferentes lugares que fue, ya iba en su mente pensando cómo la obra iba a ser distribuida, cómo iba a utilizar a las diferentes personas que iban a formar parte de la reconstrucción. Sobre todo, Nehemías manifestaba la actitud de que el proyecto no era suyo, había venido de Dios y era para el bien de Jerusalén. ¡Wow! Tenía una certera idea de que la obra iba a prosperar. No era la idea de Nehemías, ni era para la gloria de él mismo, sino para la gloria del que le había enviado, del Señor. Y vemos que deja la soledad en el versículo 17, vamos a ir ahí. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La palabra oprobio quiere decir en ofensa, en humillación. Y la motivación aquí del versículo 17 es la necesidad urgente de iniciar el trabajo. No estemos más en ofensa. Fijémonos en estas palabras y en la forma en que Nehemías se incluye cuando habla de acción. Dice estamos, dice edifiquemos. No queremos que estemos más en esta condición. Nehemías se incluye a sí mismo en el asunto. Oí decir que si alguien quiere ser parte de la solución, usted tiene que incluirse. Si usted quiere ser parte de un problema, usted tiene que ser parte de la solución. No podemos solamente enviar, mandar y hacer que otros hagan la obra. El problema lo debemos adoptar como nuestro. Nehemías estuvo muy tranquilo allá en el reino, sirviéndole sus copas, su comida al rey. Pero ahora se transporta a la realidad y toma aquella situación negativa y la hace propia. Y eso motiva de igual manera a aquellos que iban a ser brazos para ayudar a cumplir que la obra llegara a su fin felizmente. Podemos pensar también que él estaba formulando un plan. Él tenía una idea y ahora la quería transmitir a aquellos que iban a ser sus colaboradores. Hay necesidad de empezar. Sería fácil decir, ustedes son los culpables, yo no tengo nada que ver en el asunto, el problema no es mío, yo solo vine aquí a ver si quieren, si pueden, yo les voy a guiar y a ver qué quieren hacer. Realmente no. Ellos sí tenían parte de la culpa, pero Nehemías se forma a sí mismo como parte del problema y podría haber abusado de su autoridad que traía del rey Artajerjes y hacerles forzadamente que la obra se cumpliera y decir al final, la culpa no es mía. Pero a la vez también no intentó esconder la realidad de la situación y les dice allí, ¿veis cómo está esta ciudad? Esto está en una condición terrible, todo está caído, está desierta, sus puertas consumidas. Vamos a hacer algo. Mire la realidad en que estamos viviendo y Jerusalén está desierta, necesitamos levantarnos y reedificar. Poco a poco nos acostumbramos muchas veces a las cosas como están, pero poco a poco entra la indiferencia, la pereza, la desidia, el deseo de no hacer nada. Y repetía
que muchos años pasaron con esas condiciones. La gente se acostumbró a ver escombro, a ver puertas quemadas. Se hizo parte de la escena diaria, del diario vivir, y no entendieron hasta que llegó Nehemías y les hizo reaccionar, meditar que la situación en que vivían ellos no era digna de un pueblo como el pueblo de Dios. Los motiva, hay una motivación profunda, y en el versículo 18 les dice: entonces les declaré, y aquí viene el ánimo, aquí viene la inyección de ánimo, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Esta motivación moral, espiritual, necesitaban estos habitantes de Jerusalén escuchar que Dios estaba envuelto en este asunto. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer cosas en nuestra propia voluntad, con nuestras fuerzas? Pero Nehemías les dice: yo no estoy aquí, yo no soy una casualidad, vine porque se me aburrí de estar allá, vine porque la mano de Dios ha sido buena sobre mí. Y además de eso les dice que las palabras que el rey le había dicho, porque Dios había movido el corazón del rey y traía las cartas de autoridad firmadas por el monarca para que esto fuera una realidad. Un ánimo, y les dijeron ellos a Nehemías: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos. Qué glorioso pasaje. Ellos tomaron el aliento, el consejo, la palabra que necesitaban, y fueron motivados a tener un deseo de hacer algo para que aquella ciudad de Dios tuviera el respeto y la pureza que debería recibir tal ciudad. Nehemías, en todo lo que les ofrece, es trabajar, ir y levantar, y la tarea era grande y era ardua. Nunca les prometió ningún incentivo material. Muchas veces nosotros tratamos de motivar a la gente dándoles algo. ¿Qué me va a dar o qué le voy a dar para que usted haga algo para la obra? Y aquí el premio es agradarle a Dios. La motivación interna es apelar a la conciencia de la persona, a su corazón, a su celo. El hecho de que aquello estaba en terrible condición, la ciudad, y que podía ser una ciudad hermosa, la bella y hermosa Jerusalén. Y los antepasados, quizás que estaban ahí, algunos más ancianos, recordarían, y entonces fueron motivados en el espíritu, en el ánimo emocional, para que aquello se levantara. Nehemías les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en esta condición. La mano de Dios me ha traído, y vamos a lograrlo, porque el Señor está con nosotros. Y es la vergüenza y la deshonra que molesta a Nehemías lo que hace que él les motive. ¿Cómo podemos tener una ciudad así? La ciudad del Señor, la ciudad de Dios. Se ha dicho por ahí que si quiere saber qué clase de líder es cierta persona, ve a quién le está siguiendo. Nehemías motiva a esta gente y le dice: ahora vamos a trabajar. Respondiendo ellos así, se esforzaron las manos. En el versículo 18 dice: así se esforzaron las manos para bien, para levantar la obra, para hacer el trabajo que Dios había puesto en su corazón. Nehemías se manifiesta como un buen líder. Ya tiene lista la provisión material, tiene los permisos, tiene la mano de Dios sobre él, y ahora motiva al pueblo que va a ser, con el cual él va a lograr el objetivo de la reparación. Y recordemos siempre que al haber motivación, va a haber también oposición. Allí en el versículo 19 inmediatamente se nos dice que cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, el mismo del versículo anterior, del pasaje anterior, Tobías, el siervo amonita, y ahora se le agrega uno más, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros, hicieron burla y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Tenemos que esperar que se van a levantar aquellos que no creen que se puede hacer.
Se van a levantar aquellos que quieren detener la obra. Ya hemos visto estos nombres en el versículo 2:10, ya había aparecido, y Gesén el árabe, que tenía una unión de árabes, eran de los pueblos árabes, eran de los opositores. Lo significante era que al ver esto notamos que todos los judíos, estos judíos, este pueblo, estaba rodeado de ¿qué? De puros enemigos. Ninguno quería que se levantara. Sanballat es mencionado en otros documentos fuera de la Biblia y se dice que era el gobernador de Samaria en el norte de Jerusalén. También Tobías era de Amón, al oriente de Jerusalén, y Gesén era de Arabia del sur de Jerusalén. Probablemente tenía el control de Edom y Moab en aquel tiempo. Es decir, la ciudad de Jerusalén en medio, rodeada de enemigos que querían que la obra no se llevara a cabo. Pero, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, la gente no quiere un muro nuevo, se oponen en voz alta, tienen 150 años de no tener muro, todo caído, ya se acostumbraron a estas condiciones y circunstancias, no vale la pena cambiar sus mentes, vamos a volver a Persia. Esa no fue la actitud de Nehemías. Muchos de nosotros quizás hubiéramos tirado la toalla rápido y decir, bueno, no se puede, es mucho el trabajo, la obra se ve difícil, esto está fuera de mis manos, además toda esta gente está en contra de que logremos el éxito. Pero nos dice que a pesar de que vino la oposición, Nehemías no respondió a sus enemigos con el mandato del rey. Le pudo haber dicho, yo estoy aquí, ustedes dicen que somos enemigos del rey y que nos estamos rebelando contra el rey. Mire, aquí están mis cartas, aquí yo soy el gobernador, ustedes no me pueden decir nada, pues yo sí tengo autoridad. No hizo eso. Notemos que no habló de la autoridad de Artajerjes, lo cual sí la tenía, pero habló de la autoridad de Dios. Y allí, en el versículo 20, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Note que la autoridad en la cual se respalda Nehemías no es la autoridad real, la autoridad del jerarca, la autoridad del rey, sino la autoridad de Dios. Cuando nosotros hacemos una obra, no estamos siendo enviados por ninguna persona, estamos siendo enviados por la mano del Señor, y Él va a prosperarnos en lo que hagamos. Necesitamos clamar siempre y decir, es porque el Señor me envió, es porque Dios está con nosotros y nuestra obra no es de nosotros, es del Señor, y nos cubrimos de su protección, nos cubrimos de su bendita mano y seremos prosperados. Quiero terminar este pensamiento con 3 requisitos que debe tener un buen líder, y lo notamos aquí en la vida de Nehemías. El primero es que hay que aceptar la crítica y la oposición. Siempre la va a haber y necesitamos aprender a manipularla bien, a manejarla bien, a confrontar bien a aquellos que no están de acuerdo en lo que estamos haciendo, si estamos dentro de la voluntad del Señor. Necesitamos tener la sabiduría para responder y no para tener autoridad sobre aquellas personas que no quieren que hagamos la obra. Nehemías pone a Dios como el arquitecto, el gobernador, el rey, el que está sobre todo el proyecto, y no es él ni siquiera el rey de Persia, sino es Dios para el cual él está trabajando y está sirviendo en la obra. Lo segundo que hace es que fija sus ojos en Dios. Pone su mirada en el socorro, en la ayuda que viene del que puede socorrerle en cualquier momento. Está confiando que todo lo puede en el Señor, y no es en su propia fuerza, ni en su autoridad, ni en su capacidad humana, ni en su inteligencia y sabiduría, sino en el poder divino que le guiará hasta que la obra
fuese lograda. Hay que recordar, tercero, que los opositores no están en el mismo campo que los que estamos sirviendo al Señor, que pertenecen a otro ejército, a otro señor, a otro capitán, y que ellos están destinados a fracasar, porque nuestro capitán, nuestro gobernador, nuestro rey, para el ejército que nosotros estamos trabajando, para la obra que estamos trabajando, es para el reino de los cielos. No estamos sirviendo a hombre o a ojo, estamos sirviendo al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Señor Dios Todopoderoso. En conclusión, la iglesia de hoy día, la familia cristiana hoy día, necesita de líderes como Nehemías. Las cualidades requeridas es, primero, tomando en cuenta lo que hizo Nehemías, un tiempo de soledad, de meditación, de búsqueda, de soluciones de Dios, de depender, de formular un plan, de tener un proyecto, de ponerlo primero en la aprobación divina. También evitar el orgullo de buscar para sí el honor que no le corresponde sino solo a Dios. Que nadie se gloríe, sino que Él reciba siempre la gloria. Lo segundo es saber motivar con las cualidades internas del Espíritu, llamar a lo profundo de aquellos que van a estar a nuestro lado para que la obra sea prosperada. Hay que motivar a aquellos en el área espiritual, no con las cosas externas o materiales, dándoles promesas de que se les dará algo por trabajar, sino porque el reino de los cielos está siendo prosperado en nuestras manos y un gran galardón nos espera aquel día que estemos en la presencia del Señor. Hay que motivar con ese espíritu. Como seguidor, nosotros debemos examinarnos para ver si somos personas motivadas por lo carnal o por lo espiritual. Si estamos sirviendo para ser vistos de los hombres o si estamos sirviendo, haciendo algo en la obra para que el Señor se agrade en nuestra vida. También estar dispuesta a seguir como ellos siguieron. Apoyar a los que van delante, a los que Dios ha puesto de cabeza. Nosotros tenemos que ir soportando, sosteniendo y sometiéndonos a ese liderazgo. En la iglesia de hoy necesitamos personas que se sometan, que tengan un espíritu de sumisión a las autoridades puestas sobre ellos. Mucha rebeldía a veces y oposición aún dentro de las mismas iglesias por envidia, por ciertas motivaciones egoístas. Y lo tercero es que yo soy un líder o un seguidor y que tengo que estar preparado, sea como sea, de que vendrá oposición. Habrán aquellos que no estarán de acuerdo con lo que estamos haciendo y puestos los ojos en el Señor, en el consumador y el perfeccionador de nuestra fe, aquel que nos dijo que estará con nosotros todos los días de la vida, puestos en Él, en sus manos, dejando que nuestra vida sea controlada por su Espíritu Santo. Vamos a caminar, vamos a ir adelante y vamos a lograr el éxito. No porque somos hombres poderosos, es porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios les bendiga, gracias por su atención y que este estudio le haya servido para alimentarse en la palabra, alentar su corazón y tomar decisiones para servir a Dios de todo corazón. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.